Un placer presentarla, Alcira Argumedo, exdiputada, ¿no? ¿Mandato cumplido? Sí, mandato cumplido. Gracias, Alcira, por estar con nosotros. No, por favor. Recién veíamos los locales de la Avenida Córdoba, un panadero donde hablaba de la difícil situación hoy de sostener un comercio en la Argentina. ¿Cómo está viendo a la economía? No, mirá, pésimo, porque evidentemente hay una combinación que han hecho por la cual la especulación financiera hizo que creciera el endeudamiento externo. Y las políticas de ajuste se afecta al 85% de la población, pero mientras te pasa esto con los panaderos, con gran parte de los negocios, incluso grandes negocios que empiezan a decir que tienen que cerrar porque no tienen, no sé, heladerías grandes tienen que cerrar. El hecho de que tenés sectores que han tenido ganancias descomunales, por ejemplo, el JP Morgan o los fondos de inversión vinculados con Luis Caputo, han tenido ganancias extraordinarias. Los bancos, la ganancia fue del 260%, es inédito en el mundo. Las grandes petroleras, con esta cosa de que si sube el petróleo, suben acá los combustibles, pero si baja el petróleo, acá suben los combustibles. El tema de las mineras o los agronegocios, ha habido una redistribución descomunal y se genera una situación por la cual se hace inviable la producción, porque la combinación entre tasas de inflación muy altas, 50%, 48%, y tasas de interés altísimas, hace que, y una retracción brutal de la demanda, es ideal para la quiebra masiva de negocios, ¿no? Y esto no tiene, en la lógica que ellos están imponiendo, no tiene marcha atrás, esto se va a seguir profundizando, ¿no? Alcira, hoy lo planteaban algunos empresarios, ¿no? Anteriormente, hablábamos con ellos. ¿Usted con qué cree que tiene que ver esta falta de cambio de rumbo, esta ratificación, ¿no? Del rumbo que nos ha llevado hasta este lugar? ¿Con no repetir políticas del gobierno anterior? ¿Con no mostrar debilidad? No, mira, yo creo que lo nuevo del macrismo es que si antes había presiones de los empresarios y hacia los funcionarios para que hicieran determinadas políticas, ahora tenés directamente los ejecutivos o CEOs de los bancos y las corporaciones que hacen política pensando en su sector. Luis Caputo, que ha sido presidente del JP Morgan y además ha llevado tiene fondos de inversión especulativos en los paraísos fiscales. Sí. Por ejemplo, el Financial Times en el 2017, para que nos demos cuenta, hace una encuesta a nivel mundial preguntando cuál fue la acción financiera más delirante del mundo en el año 2017. El 70% de los lectores del Financial Times, que no son la ultraizquierda precisamente, sí, señalaron que era el bono a 100 años que toma Argentina al 8% anual. Pero después vienen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers, y el fondo de inversión más beneficiado por ese bono es uno que se llama Noctua Partners, fundado en 2009, ¿sabes por quién? Por Luis Caputo. En el caso de Juan José Aranguren, y es el presidente de Shell y se ha comportado como ministro más como presidente de Shell que como ministro. Vinieron a hacer esto, dice usted. Vinieron a hacer esto. Vinieron a hacer eso, yo creo que sí, todos, porque vos fijate que sube Macri, entonces se incrementan un 400% las autopistas, justamente cuando los Macri incrementan las acciones de autopistas del sur y entonces venden autopistas del sur. Y así sucesivamente, o sea, han hecho negocios para esos sectores. Por ejemplo, a los agronegocios se les permite que no liquiden. Tienen 5 años para liquidar los dólares de las exportaciones, lo cual es una locura. ¿Por qué? Porque es uno de los ingresos de dólares más importantes que tenemos. Entonces, es un modelo en función de una minoría privilegiada y de estos sectores que está destrozando el grueso de la economía nacional, ¿no? Y Alcira, el gobierno instala maniobras distractivas, me refiero a lo que hizo el presidente el viernes con el público visitante de la final de la Copa Libertadores. ¿El gobierno quiere una sociedad distraída para no hablar de los problemas reales? Necesitan una sociedad distraída, ¿no? Y entonces tenés esto y tenés una nueva estrategia que viene implementándose en América Latina por parte de Estados Unidos, que antes invitaban, entre comillas, militares a la Escuela de las Américas.
ahora habían venido invitando jueces a una escuela de las Américas de jueces, donde otros estaba Moro. Y el tema que es que hay una estrategia mediático-judicial de plantear la lucha contra la corrupción como la bandera fundamental. Ahora, bastante sesgada, porque era lo que yo decía, si hay que expulsar inmigrantes delincuentes en esta nueva propuesta del cosa, y bueno, uno de los inmigrantes más delincuentes que tenemos es el señor Franco Macri, ¿quién lo puede dudar? Entonces, si empezamos por casa, papito afuera. Pero el tema es que lo hacen con una manipulación, una capacidad de manipulación de las conciencias que es espectacular. Vos viste lo que pasó con Bolsonaro. Es decir, utilizan lo que se llama Big Data, que a través de una serie de cálculos pueden definir determinados sectores que piensan, y a esos les mandan los mensajes. ¿Pero el gobierno toma el manual de Durán Barba, Alcira? Bueno, Durán Barba es uno de los ejecutores. Esto viene de Bannon. Bannon es uno de los capos de esto en Estados Unidos, uno de los asesores de Trump, que lo están utilizando muy claramente, a través de WhatsApp, a través de Facebook y demás. Viste la cuestión de la famosa fake news. Entonces, estás dando noticias falsas que son muy difíciles de desmentir en lo inmediato y que, bueno, después de 5 meses que se desmienta ya no tiene reversión, digamos, ¿no? Entonces, hay toda una nueva metodología de manipulación de conciencias que hay que tener muy claro, porque es absolutamente novedoso y muy efectivo, ¿no? Lo que pasa es que lo de las noticias falsas, bueno, es verdad que se viene dando hace un tiempo, ¿no? No es tan novedoso, pero sí que ahora hay una especie de bolsonarización de la política. Le pregunto de cara a 2019 si usted cree que esto va a pasar, que, bueno, escuchamos las declaraciones de Patricia Bullrich el pasado fin de semana, bueno, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que hay dos factores que influyen. Uno, la crisis internacional. Acá un fracaso de una crisis de la globalización neoliberal que generó altos costos sociales y económicos también en los países centrales. Entonces, vos tenés que en Estados Unidos, en Europa, también en Europa hay un avance de estas especies de fascismos sociales, sí, como diría Boaventura dos Sousa. Y en América Latina, obviamente, ante una crisis que no se da respuesta y sobre todo un aumento de la violencia social. Y la violencia social hay que tener en cuenta esto. Los estudios criminológicos señalan que la población en condiciones de pobreza que se vuelca al delito, esto a nivel mundial es el 1%, lo cual habla de las bondades del 99% que buscan otras formas de subsistencia que no sea el delito. En momentos críticos puede llegar al 1,5-2%. Estamos en un momento crítico. Si vos tenés 15 millones de pobres, debes tener, se puede calcular, unas 300.000 personas volcadas al delito. Esto obviamente te genera una sensación de malestar. Pensá eso en Brasil. Sí. Y acá, en vez de culpar a quienes son los responsables de las políticas económicas que han llevado a eso, y se plantea la mano dura, que es lo que está planteando Bullrich acá. ¿Quiénes son los responsables de que la Argentina haya pasado desde la dictadura militar hasta acá de un 6% de pobreza a rondar el 40% de pobreza? Esto es una catástrofe social. ¿Pero usted cree que de cara a 2019 los políticos van a tener que correrse hacia ese lugar? No, creo... ¿O que acá no va a funcionar? Esperemos que no, pero esto se junta con otro elemento que yo creo que, más allá del respeto que se debe tener, que es esta presencia de esta estrategia cultural bajo el manto de la religión, ¿no? Que es toda una concepción que no tiene nada que ver con las iglesias protestantes tradicionales, ¿no? Pero que de alguna manera hay una lógica de captación con un disciplinamiento casi militar, digamos así, de las propuestas de los pastores. Y acá tenés que en Brasil llegaron, gracias a la crisis y a X razones que se pueden ir manejando, llegaron a controlar el 40 millones de brasileros en condiciones de votar. Esto es casi el 30% de la población votante. Es decir, ya tenías una base que es más o menos fácil conseguir ese otro 20% que tenían. Yo creo que es un vuelco a la derecha de América Latina que hay que tener muy
muy presente, porque también se da una cierta crisis de las alternativas políticas tradicionales. Alcina, el sistema político y económico de la Argentina está manejado por élites privilegiadas hoy en nuestro país. ¿Cómo se hace para frenar con este avance? Si supiera, ¿sabes cómo estaría? Yo vendría lo mismo, a darte una entrevista, pero... Y sí, era la pregunta ¿Pero del con millón. qué candidatos, por ejemplo? ¿Con qué candidatos en el 2019? Yo no te puedo decir, realmente no lo conozco, pero el tema es que acá lo que tenés es un potencial social muy importante, porque, digamos, casi 40% de población en condiciones de pobreza y todos aquellos que estaban en precarización laboral buscaron alternativas de solución a través de la cooperación, la solidaridad. Por eso tenemos un movimiento como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que habla de aspiraciones a nuevos valores y a nuevas construcciones sociales. El tema, yo creo que los partidos están más o menos en crisis, o por lo menos no han decantado todavía la crisis que tienen, y eso pone una situación de riesgo en la Argentina, la verdad. Ojalá que se pueda decantar una opción alternativa, pero los tiempos corren y la capacidad de manipulación de estos sectores es preocupante. De todas maneras, acá no podés tener un Bolsonaro, porque ha habido un Bolsonaro explícito como el Bolsonaro porque, por una parte, la dictadura militar de Brasil, salvo los primeros años, en los 60 aproximadamente, no tuvo la truculencia y la degradación que tuvieron nuestras Fuerzas Armadas, ni tuvo una derrota militar humillante. Tampoco hay en Brasil un movimiento de derechos humanos que frenó ciertas alternativas, porque no nos engañemos. Cuando Macri, yo lo considero, la dictadura fue cívico-militar. Uno de los grupos más favorecidos por la dictadura militar fue el grupo de la familia Macri, que en 5 años pasó de 7 a 47 empresas, además de la estatización de su deuda privada a 350 millones de dólares. El tema es que yo creo que Macri intentó ser la continuidad civil de la dictadura cívico-militar, y al principio de su gobierno intentó devolver favores. Acordate que empezó a hablar de los derechos humanos como un curro. Dudó de la cifra de desaparecidos. Quiso imponer el 2 por 1. Promovió la libertad de Checolás. Quiso volver a imponer la teoría de los 2 demonios y no pudo en la Argentina. Yo creo que hay una conciencia social que repudia mucho más estas expresiones de continuidad de la dictadura militar. Ahora, yo creo que es un momento muy negro para América Latina que haya llegado a la presidencia alguien con un discurso explícito tan brutal, tan racista. Es la peor faceta de la cultura racista, discriminatoria y demás de Brasil. Alcina Argumedo, muchas gracias. No, por favor, es un gusto.